vienen acompañadas de su símbolo. Y es importante hablar de la simbología y por la simbología es como la estructura o el lenguaje universal que utilizamos los jueces, primero para poder acortar la velocidad en la que escribimos los ejercicios y segundo para tener un lenguaje universal. Todos los jueces utilizamos la misma simbología y por lo tanto nos es mucho más fácil comunicarnos aunque no hablemos el mismo idioma. Recuerden que como jueces tenemos la responsabilidad de escribir la rutina en tiempo real mientras el gimnasta va ejecutando cada uno de los ejercicios. Si ustedes escribieran split y subir al apoyo invertido, imagínense cuánto durarían poniendo esto, ¿verdad? Entonces, acá abajo, ustedes ven que ahí está el video y abajo se ve, y así es como lo van a encontrar en el código de puntuación, van a encontrar un dibujito, un pictograma que es el gimnasta o cómo se debería ver el elemento, y abajo tenemos un símbolo. Y este símbolo es el que vamos a utilizar para colectar toda la rutina. Entonces voy a ir pasando estas diapositivas que lo que tienen es ciertos elementos para que ustedes también lo puedan ver. Mauri, ¿tenés una pregunta? No, no, no. Estaba respondiendo ahí del chat. Ah, ok, es que Algo tenía la tal. mano levantada. Dale. Y la idea es que ustedes puedan ir viendo un poco de algunos de los elementos de piso. Más adelante vamos a ver los grupos, cómo estos se acomodan, ¿verdad? O cómo los vamos a ir teniendo, los diferentes grupos. Aquí, como les dije, pueden ir viendo la simbología en la parte de abajo. Recuerden que el aparato de piso tiene diferentes elementos, elementos acrobáticos adelante, elementos acrobáticos atrás, elementos de fuerza, elementos no acrobáticos. Entonces, acá estamos viendo varios de los ejercicios comunes que vemos en el aparato de suelo. Acá viene el nombre en la parte superior, acá viene el grupo, que sería grupo 1, más adelante vamos a ver los grupos, y como bien les dije, acá viene la simbología de cada uno de los elementos. No están todos los elementos de suelo, por obvias razones, por una cuestión de tiempo, pero eso es para que se vayan familiarizando con los elementos más comunes que podemos encontrar en la rutina de piso de la gimnasia moderna. Estos, pues, conforme se van haciendo las reglas nuevas, nos vamos dando cuenta que las rutinas se van estandarizando para intentar optimizar la mejor nota final. Voy a intentar hablar lo más despacio posible para todos los que hablan portugués puedan entenderme y en todo caso no hablo nada de portugués. Si tienen alguna pregunta la escriben por ahí y Robson nos puede ayudar. Acá ya vamos viendo un poco los elementos del grupo 2, de los más comunes, doble mortal al frente, el anterior era agrupado, este carpado. Recuerden también que es importante entender que cada uno de los elementos tiene una caja, ¿verdad? Como las vimos como la presentó Robson, y esta cajita es la asignada para su valor de dificultad. ¿Qué pasa cuando esta cajita se comparte con otro elemento? Eso significa que tiene el mismo valor de dificultad y al estar codificado bajo el mismo nombre o el mismo número, sería una repetición. Nosotros en la gimnasia podemos colectar todos los elementos que los gimnastas hagan, pero tenemos que entender que los gimnastas no pueden repetir elementos. Bueno, pueden, pero no se les va a contar el valor. Por ejemplo, si un gimnasta hace un mortal agrupado adelante y un mortal agrupado adelante, el único que va a recibir valor va a ser el primer mortal agrupado adelante. El segundo mortal puede ser nada más, no lo contamos como jurado de dificultad, pero el jurado de ejecución siempre tiene que descontar. Si ese mortal lo está ejecutando con las piernas separadas, tiene una recepción baja, pues le vamos a hacer una deducción correspondiente, aunque el elemento no esté aportando para el valor de dificultad. Esto es importante tenerlo claro. Entonces, muchas veces algunos de los elementos están en la misma caja, los vamos a tomar como repetición si el gimnasta los incluye en su rutina. Y esos serían algunos de los elementos
básicos que tenemos de suelo. Ahora les voy a compartir la presentación específica del aparato de piso. Esteban, solo para todos los speakers, en las presentaciones nos han dicho también que han estado lentos los videos, entonces tratemos de repetir en los videos para que vaya cargando y en la segunda pasada nos dé un poquito mejor. Perfecto. Bueno, me presento. Formalmente Robson nos hizo la presentación. Mi nombre es Esteban Camacho, soy de Costa Rica. Soy miembro del comité técnico de la UPAC y el encargado del aparato de suelo. Entonces, eventualmente también cuando ustedes tengan consultas del código, normalmente nos pueden consultar a todos nosotros, porque bien, todos los jueces deberíamos conocer todos los aparatos del código, pero si tienen alguna pregunta específica del aparato de suelo, se pueden referir a mi persona. Cuando sea del aparato de arzones, pues directamente con John, ¿verdad? Para que también las dudas las puedan ir solventando pues de una manera más directa, y así con todos los encargados de cada uno de los aparatos. Todos los que vamos a exponer a lo largo de este curso somos el encargado de cada uno de los aparatos bajo la dirección y la presidencia de Robson. Piso. El aparato de piso está compuesto predominantemente por elementos acrobáticos combinado con otros elementos gimnásticos como fuerza, equilibrio, flexibilidad, parada de manos y combinaciones coreográficas. Las dimensiones del piso son 12 metros por 12 metros. Se debe utilizar toda la superficie del piso e introducir combinaciones coreográficas para que la rutina sea más rítmica y armoniosa. Vamos a pasar a la información sobre la presentación del ejercicio. Aquí hay algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta. Se debe comenzar el ejercicio en la zona del suelo. Cuando hablamos de la zona del suelo, es esta parte blanca que están viendo acá. Hay dos características de cómo se puede ver el piso. El piso va a depender también de la marca. A ver, hay unos que tienen una línea blanca que delimita la zona de los 12 metros de la superficie practicable del suelo, y otras, como la marca esta que estamos viendo acá, que lo que diferencia la superficie en la que se puede realizar la rutina son colores. Por ejemplo, acá se haría la rutina en toda la parte del color blanco. La parte del color rojo es fuera del practicable del piso. Por lo tanto, todo lo que se realice ahí, o si el gimnasta se sale, tendrá deducciones de línea que veremos con detenimiento más adelante, o bien todos los elementos iniciados fuera del piso no tendrán algún valor. Entonces, ¿cuándo comienza el ejercicio de suelo? Cuando el gimnasta está dentro del piso, pero en el momento que realice su primer movimiento de los pies. Ahí aún no ha realizado o no ha empezado el cronómetro o el tiempo de piso. Justo ahí. No sé si vieron que sale el relojito, lo voy a poner una vez más para que lo puedan ver. El gimnasta se presenta. ¿Por qué es importante esto? Porque si soy un juez de tiempo o soy el cronometrista y yo empiezo a tomar el tiempo acá, miren que el gimnasta se demora unos 3 o 4 segundos que le estaríamos descontando. El tiempo empieza justo con el primer movimiento de los pies. ¿Cuánto es la duración del aparato o de la rutina de suelo? Son 70 segundos lo que está estipulado, y esta duración es controlada por un juez de tiempo. Recuerden que ahora que empezamos en el aparato de piso, les dije que tenemos jueces o más jueces aparte del jurado D y el jurado E. Tenemos una persona designada exclusivamente para cronometrar el tiempo y que esté siempre teniendo en cuenta cuándo empieza y cuándo termina el ejercicio, ¿ok? No hay un mínimo de tiempo. Esto quiere decir que si el gimnasta dura 20, 25 o 30 segundos, no va a recibir ninguna penalidad o no hay un requisito específico de un mínimo de tiempo. Pero sí hay un máximo de tiempo que es 70 segundos. Esteban. Sí. Por favor, ¿puede hablar más despacito? Ok. Gracias. El juez de tiempo dará una señal auditiva a los 60 segundos y después a los 70 segundos para indicar que se ha terminado el tiempo. Esto no quiere decir que el gimnasta, cuando lleguemos a los 70 segundos, tiene que parar su rutina. El gimnasta sigue su rutina hasta que la concluya, y obviamente si se pasa de los 70 segundos, que son los que están reglamentados,
habrán unas deducciones específicas. El juez de tiempo detiene el cronómetro, o sea, para el cronómetro cuando el gimnasta realiza su última acrobacia, en el momento que aterriza sobre sus pies. Hasta que el gimnasta aterrice sobre sus pies y realice el saludo, el juez de tiempo va a parar el cronómetro. Si el gimnasta excede o sobrepasa estos 70 segundos que están reglamentados, el juez de tiempo debe notificar al juez de 1 para que aplique la deducción neutral de la nota. Es importante entender que el que aplica la deducción de tiempo siempre va a ser el juez de 1. Pero el responsable de notificar o de enviar esta deducción es el juez de tiempo. Y acá vemos cuáles son las deducciones dependiendo de qué tanto se exceda con respecto al tiempo estipulado. Si el ejercicio es más largo de 70 segundos, por ejemplo, si el gimnasta duró 71 segundos, vamos a tener una falta pequeña que es una décima. Si dura entre 2 y 5 segundos por encima de los 70, o sea, si dura 73 o 74 segundos, el juez de tiempo debería mandar una deducción media. Y 5 décimas si él se excede más de 5 segundos. El espacio disponible para la rutina está delimitado, como bien lo comentaba ahora, por líneas o también por colores diferentes. Acá lo podemos apreciar en la imagen. Por ejemplo, la parte blanca es la superficie practicable del suelo y la parte roja es donde ya estaría fuera del suelo. El gimnasta, en el caso de los aparatos que tienen línea, puede pararse sobre la línea sin recibir ninguna deducción, pero no sobrepasarla. En el momento que la sobrepasa, llegaría a tener una deducción, que son las que vamos a ver ahora a detenimiento. Ahora, hay otros jueces más. Recuerdan que les había dicho que teníamos los jueces de dificultad, los jueces de ejecución y los jueces de cronómetro. Hasta el momento entonces en suelo tenemos dos paneles de jueces que ven dificultad, ejecución y un auxiliar o un juez extra que lo que permite o lo que controla es el tiempo. Ahora tendríamos dos jueces más para poder controlar las líneas. Estos jueces se dedican exclusivamente a revisar si el gimnasta sobrepasa las líneas del piso. Acá se sientan en esquinas opuestas, como podemos apreciarlo en la imagen. Acá está el juez de línea 1 en esta esquina y en la esquina del frente o en la esquina opuesta debería sentarse el juez de línea 2. Acá van a ver algunos ejemplos. Si saca un pie, como bien lo había explicado Robson, es una décima. Si saca los dos pies o dos partes de su cuerpo, realmente lo que el código especifica es si saca una parte de su cuerpo. No tiene que ser específicamente el pie. Quiere decir que si el gimnasta aterriza dentro del suelo y saca una mano, también tendría una deducción de una décima. Si son dos partes de su cuerpo, tendría 3 décimas. O si aterriza directamente fuera del suelo, también son 3 décimas. Y como bien explicó Robson, siempre podemos tener en un mismo elemento diferentes deducciones. En este caso, por ejemplo, le quitamos el paso largo y además la salida del pie, ¿verdad? O en este otro. Lo importante de entender es que siempre como jueces estamos evaluando. Si estuviéramos como jurado E, nosotros estaríamos quitando el paso, ya sea un paso largo, un paso corto, como también había explicado en las generalidades. Si el paso es menos del ancho de los hombros, se le quita una décima y más del ancho de los hombros se quitan 3 décimas. Es importante que los jueces que están de ejecución no quiten las deducciones de línea. Para eso tenemos los jueces de línea, porque si no, estaríamos duplicando la penalidad al gimnasta, o sea, lo estaríamos castigando 2 veces. Si yo estoy sentado y mi asignación es como juez de ejecución, y en un caso como estos que vimos acá, que tiene 2 deducciones combinadas, yo, juez de ejecución, solo quito el paso, que es un paso largo. Y el juez de línea mandará su boleta con la deducción de línea para aplicarla como deducción neutral.
importantes reforzar. Cuando hablas de sacar una parte, ¿no? Que especifica sacar una parte es hacer contacto en el suelo con esa parte, ¿no? No se vaya a malinterpretar que se sacan los brazos por encima, ¿no? Y no hacer contacto. Gracias, César. Ahora vamos con información sobre el jurado D. Recuerden, entonces aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver directamente con la parte de dificultad. La primera tabla es lo que habíamos hablado, la duración del tiempo. ¿Por qué está en deducciones del jurado D? Si ustedes me dicen, acabas de explicar que hay un juez que se llama cronometrista o el timer, que es el que ve esto. Sí, pero el que aplica la deducción neutral, o sea, el que resta esta deducción de la nota final, siempre va a ser el jurado D. Por eso es que sale en esta tabla. Acá estaba la misma tabla de tiempos que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Luego, caer o tocar con un pie o una mano fuera de la superficie del suelo. Y aquí estaba lo que reforzaba César, de que tiene que hacer contacto. Si yo sobrepaso la línea con mis brazos o con mi pie, pero no hay contacto con la parte exterior del suelo, no hay una deducción. Si hago con dos manos o con dos partes de mi cuerpo, 3 décimas. Si aterrizo directamente afuera, 3 décimas. Ahora, ¿se acuerdan que en las generalidades o en las características de la rutina de suelo decía utilizar toda la superficie del suelo? Si no se usa toda la superficie, o sea, si no se tocan las 4 esquinas, también vamos a tener una deducción. Este tipo de deducciones o reglas se ponen acá por una razón, y esta razón es sencillamente lograr una distribución óptima del uso del suelo y poder ver rutinas más artísticas. También usar la diagonal. El gimnasta no tiene restringido cuántas veces puede usar la diagonal, pero lo que sí tiene restringida es cuántas veces la puede utilizar de manera consecutiva. O sea, de manera, voy en la línea del punto A al punto B, del punto B al punto A, ya solo ahí estaría 2 veces en la misma línea. Para no tener esta deducción, utilizar una línea lateral. Más adelante lo voy a especificar también. Ahora, hay una particularidad o un requisito que no es un grupo de elementos, pero nos solicita tener un elemento de doble mortal. Los junior y los senior deberían tener un elemento de doble mortal. La diferencia para con los senior es que los senior deberían tenerlo en la salida. Deberían presentar su doble mortal como salida. En caso de que no lo presenten como salida, va a recibir otra deducción neutral de 3 décimas. Y esto viene ahora en el código un elemento de balance, los elementos de balance de una pierna, lo que son arabescas o como lo conozcamos en otros países. Yo más adelante también coloqué una imagen. Si el gimnasta no tiene elementos de balance, va a tener una deducción neutral de 3 décimas. Y por último, elementos iniciados fuera de la superficie del suelo sin valor. Por ejemplo, que el gimnasta esté realizando una conexión, haga un giro y medio y cuando el giro y medio lo termina fuera del suelo y rebota para hacer un mortal con medio giro, ese mortal con medio giro no tendría valor porque inició fuera de la superficie del piso. Acá voy a especificar mediante ejemplos o ilustraciones todas estas deducciones o especificaciones que tiene que tomar en cuenta el jurado D. Como bien dije, toda la superficie del suelo debe ser utilizada. Esto quiere decir que se deben tocar las 4 esquinas. Y cuando digo tocar las 4 esquinas, si el gimnasta empieza en una esquina, pasa a la otra, va hasta la tercera esquina y cuando realiza la salida, aterriza sobre una esquina que no había pasado, ya con esta estaría tocando o cumpliendo la parte de tocar las 4 esquinas. ¿Ok? Como bien dije, no hay una regulación total de cuántas veces se puede usar la misma diagonal, pero no se puede usar más de 2 veces consecutivas. Y esta última parte es importantísima que la tengamos clara. Se considera diagonal a cualquier línea acrobática que no se realice en una línea lateral. Acá vemos los primeros 2 ejemplos. Si pueden ver mi cursor, ¿alguno me puede indicar si ve mi flechita, que es lo que estoy indicando, o no sé
Ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, la línea 1, el gimnasta hace su primera línea acrobática en esta dirección. Después en esta dirección, acá tendría 2. Vean que aquí regresa por la misma diagonal. Entonces le aplicaríamos la deducción neutral de 3/10. Luego, el otro ejemplo es un poco más confuso, pero a veces pasa con ciertos gimnastas. La línea 1, una diagonal pura. La línea 2, una diagonal pura. Pero si ven la 3, él no se va directamente a la diagonal, se va como hacia el centro del piso, ¿cierto? Pero, según la descripción o este último punto que les aclaré, que dice, se considera diagonal a cualquier línea acrobática que no se realice en una línea lateral. ¿Cuál es la línea lateral? Esta como el ejemplo que les puse acá, el 3. Tiene que ir de este lado a este lado. Cualquier cosa que se realice con ligera inclinación y que no haya plena o puramente sobre la línea lateral, se considera como una diagonal. Entonces, este caso específico también tendría una deducción neutral de 3/10. ¿Cómo debería hacerse correctamente? Como está este último ejemplo. La primera línea para acá, la segunda línea para allá, la tercera línea en una lateral y luego podríamos utilizar esta otra línea, ¿verdad? Si ustedes empiezan a estudiar y empiezan a revisar videos, van a encontrarse que el 95% de los gimnastas tienen esta deducción neutral, porque esto fue un cambio que hubo ahora en el código. Antes se podía utilizar 3 veces. Entonces, es una manera de que ustedes puedan ir despertando cómo identificarlo, ¿verdad? Al principio no es tan fácil porque estamos pensando en cómo poder colectar la rutina o lograr escribir el símbolo, pero es algo que también pueden ir practicando viendo si usa la misma diagonal más de 2 veces consecutivas. Acá vemos mediante ejemplos ya un poco más visuales, ¿verdad? Vamos a ver primero los que tienen deducción neutral. En este caso, solo enfóquense pues, en ver cuántas veces usa la misma diagonal. Ahí tendríamos la primera pasada. Acá realiza su segunda línea acrobática. Y acá la tercera. Acá viene otro ejemplo, este es más parecido a la diagonal corta, que alguna gente lo podría calificar como si fuera una lateral. Ahí hizo su primera línea. Acá hizo la segunda. Y vean que a pesar de que no va a la esquina, no va directamente a la lateral. Acá también habría una deducción neutral. Lo pongo otra vez por aquello de que se les haya quedado un poco pegado. Y acá vemos los buenos ejemplos. Usa la primera línea. Vuelve a usar la misma diagonal. Y se va ahora completamente lateral. Ya con esto no recibiría la deducción. Acá es otro gimnasta que empieza distinto. Él empieza en una lateral. Hasta ahí no tendría deducción. Si yo dejo corriendo este video, probablemente
sí la hubiera tenido, porque como les comenté, como la regla cambia, todas las rutinas o casi todas las rutinas que ustedes encuentren van a encontrar que usan la misma diagonal 3 veces. Entonces, ojo, porque esta deducción, de momento, hasta que los entrenadores reajusten, va a ser bastante frecuente. ¿Cuáles son los grupos de elementos en suelo? Suelo tiene una particularidad distinta. Todos los aparatos tienen 3 grupos estructurales más el grupo de salida. Suelo tiene 4 grupos de elementos, ¿ok? En suelo también vamos a tener la particularidad, yo no sé si recuerdan, grupo 1 se puede cumplir con cualquier elemento, ¿cierto? Si yo cumplo un elemento A, ya tengo el grupo 1, no tiene que tener mayor valor. Si yo estoy cumpliendo en el grupo 2, 3 y en el caso de suelo, el grupo 4, tiene que ser, para recibir las 5 décimas, tiene que ser D o mayor la dificultad de cualquiera de estos grupos estructurales o elementos del grupo. Si yo realizo un elemento A, un elemento B o un elemento C, voy a recibir 3 décimas. O sea, si voy a cumplir con el grupo de elementos o el grupo estructural, pero con un valor parcial de 3 décimas. Solo en suelo tiene esta particularidad de que tiene 4 grupos. Robson explicó en la parte general que el grupo de salida se le daba el doble del valor. Bueno, no se le da el doble del valor, así se suma en la parte numérica, pero se daba, si el elemento vale E, yo le doy 5 décimas. Si el elemento es un D, que son 4 décimas, yo le doy 4 décimas de grupo. Esto es correcto para todos los aparatos, excepto suelo y excepto salto, que ya cuando lleguen a salto, Jim lo va a explicar. Espero que esto quede claro. No quiero a ninguno de ustedes dándole a la última línea acrobática el valor de grupo del mismo elemento, ¿verdad? En suelo son los 4 grupos, ¿de acuerdo? Grupo 1, no importa con qué valor lo cumpla, puede ser un A, un B o un C, y vamos a darle 5 décimas. Para el grupo 2, 3 y 4, tenemos que cumplir A, B y C, me dan 3 décimas, o sea, un valor parcial. Y si hago un D o mayor, me van a dar un grupo completo que serían 5 décimas. Grupo número 1, elementos no acrobáticos. Varios de los videos que ustedes estuvieron viendo ahora en la presentación inicial. Grupo número 2, todo lo que son elementos acrobáticos adelante. Grupo número 3, elementos acrobáticos para atrás. Y el grupo número 4, elementos simples. Cuando el código dice elementos simples, son todos aquellos elementos que no tienen un doble mortal. Y dice adelante o atrás. Aquí, para que nadie se confunda, porque van a decir, un momento, el grupo 2 y el grupo 3 ya tienen los acrobáticos adelante o los acrobáticos de atrás. Sí, pero no incluyen a todos aquellos que tengan uno o más giros. Ustedes, por ejemplo, en los elementos acrobáticos adelante, que es el grupo 2, sí van a encontrar un mortal adelante con medio giro. Pero por eso el grupo 4 dice con uno o más giros. Todo lo que sean medios giros no va a estar en el grupo 4. Entonces, para que empecemos a asociar el grupo 4 como un grupo de giros, tanto adelante como atrás. ¿Ok? Acá pongo algunos, o así lo van a encontrar ustedes en el código, cuando ustedes estén estudiando el código de puntuación y lleguen al grupo 1, acá en la parte superior izquierda siempre van a verificar de qué grupo estamos hablando. Porque a veces uno está en la computadora o en la tablet bajando los elementos y no se da cuenta que cambió, ¿verdad? Cuando tiene menos experiencia. Ya cuando son jueces con más experiencia, con solo ver el elemento, sabes que no pertenece a ese grupo. Pero para los que están iniciando, siempre es importante que revisen acá en la parte superior izquierda a qué grupo pertenece este conjunto de elementos. Esto es solo un ejemplo. Esta es solo la primera página del grupo de elementos no acrobáticos. Hay muchos más elementos, ¿verdad? Entonces, como bien explicó Robson, todos los que están debajo de la columna de la A tienen un valor de A que es 0.1. ¿Qué pasa? Y esto yo hago preguntas y ustedes se las contestan a ustedes mismos. No es necesario
que lo necesita un elemento A y es el único elemento del grupo 1, el grupo de elementos no acrobáticos. ¿Cuánto recibo de grupo estructural? Piensen. ¿3 décimas o 5 décimas? La respuesta correcta es 5 décimas, porque recuerden que el grupo 1 se puede cumplir con cualquier valor para recibir las 5 décimas, ¿ok? Entonces, acá estamos viendo el grupo 1. Pasando ahora al grupo 2, que son los elementos acrobáticos adelante. Igual, esta es solo una página de los elementos acrobáticos adelante, hay muchos más. Acá está lo que les comentaba. Quiero que se vayan al elemento y ojo, también les voy a enseñar como cuando uno lo referencia, porque a veces, o cuando yo inicié siendo juez, me decían en suelo el elemento 214 y yo buscaba el elemento 214 y no lo encontraba. Porque eso no me estaban diciendo 214, me estaban diciendo 214. El 2 significa el grupo y el 14 el número del elemento. Entonces, cuando lean en el código 1 punto tanto, ustedes saben que el 1 significa el grupo y lo otro significa que los están referenciando al elemento. Entonces, en este momento los referencio o les pido que se referencien al elemento del 2.14, o sea, del grupo 2, el elemento 14. Acá, como les explicaba, pueden encontrar también medios giros, para que no se confundan, porque van a decir, eso era del grupo 4. Los medios giros siguen siendo, si son adelante, del grupo 2, si son atrás, del grupo 3. Viene ahora el grupo 3, que son todos los elementos acrobáticos hacia atrás. Vuelvo y repito, esto es solo una de las hojas del conjunto de elementos que ustedes pueden encontrar. Acá vemos saltos mortales atrás agrupados, los flicks. Acá en el 3.8 pueden encontrar igual medios giros, ¿verdad? Que están puestos por ahí. Hay algunos, antes de que empiecen a ver que tienen ciertos, todavía el código tiene algunos errores, ¿verdad? Que están puestos y que van a ir encontrando, que borraron, que tienen elementos diferentes, ¿verdad? Pero es porque los jueces o el comité técnico usa el código anterior como una base de referencia. Habían sacado hace unos meses, y esto es importante también, si alguno de ustedes tenía el código hace 3 o 4 meses, tienen que saber que fue el link que nosotros le compartimos, porque en el draft tuvieron que hacer algunos cambios por donde estaban posicionados los valores de los elementos. Acá tenemos en el grupo 4 los elementos de giro, ¿se acuerdan? Adelante o atrás con un giro completo. Entonces nos vamos y vemos que están todos los elementos que tienen giro, pero elementos simples. Recuerden que acá ustedes no van a encontrar nunca o no deberían ustedes asociar el grupo 4 con un doble mortal, ¿ok? Son todos los elementos que tengan uno o más giros, ya sea adelante o atrás. Sobre el jurado D, cuando nosotros estemos calificando suelo, como yo les explicaba, que suelo no tiene un grupo específico para la salida puede ser de cualquier grupo, o sea, del grupo 2, 3 o 4, porque el único grupo que no puede cumplir el requisito o el grupo de salida es el grupo 1. Y estar en su cabeza, ¿cuál era el grupo 1? Es el grupo de elementos no acrobáticos. Por esta razón es que no podemos completar la salida con el grupo 1. Ahora, sobre el jurado D, ¿qué otra cosa tengo que estar revisando? Un doble mortal es requerido en el ejercicio. Cuando estamos evaluando juniors, tiene que tener un doble mortal. Cuando digo juniors son los juveniles, en cualquier parte de su rutina. ¿Qué pasa si no tiene un elemento doble mortal? Nos vamos atrás y nos encontramos aquella tablita. ¿Se acuerdan? Aquí viene. No elemento de doble mortal y acá encontramos la deducción. 3 décimas, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos claro porque a veces nos pasa que no lo pone y ¿qué hago? Entonces lo que es siempre referirme a las tablas de si yo soy jurado de, esto lo quita el juez de, ¿verdad? Y para los seniors, este doble mortal lo deberían presentar como una salida.
Esto debe estar dentro de los 8 mejores elementos que cuentan. Robson había puesto un ejemplo de que el gimnasta se queda sin un grupo estructural porque era de valor A. Entonces no le dimos el valor porque no era de los mejores elementos que presentó el gimnasta. Siempre damos los de mayor valor. Ahora, el gimnasta debe mostrar un elemento de balance sobre una pierna. Y ojo lo que les hablaba. El 1.61, o sea, el grupo 1, el elemento 61, o bien el 1.62. Y aquí lo pueden ver. Y ustedes me van a decir, de todas las rutinas del mundial anterior en el 2023 o en el 2022, ¿cuántas rutinas encuentran con este elemento? Probablemente ninguna. Del 2023 puedo decirlo con certeza, ninguna. Entonces, van a encontrar esta deducción neutral casi en todas las rutinas, a menos de que vayan a rutinas más antiguas. Esto también evidentemente es nuevo, por eso es que lo están incluyendo para resaltar o retomar la parte artística que se tenía en la gimnasia con estos elementos de balance. ¿Ok? ¿Qué pasa si no tiene este elemento de balance? Otra vez nos vamos a la tablita, es otra deducción neutral que tiene 3 décimas. Entonces, ojo jueces, ya llevamos 3 deducciones neutrales que puede tener el gimnasta. Una, si no realiza elemento de doble mortal, para juniors en cualquier parte, para seniors en la salida. 2, si el gimnasta no muestra un elemento de balance sobre un pie. Y 3, si usa la misma diagonal de manera consecutiva más de 2 veces. Ahora, los elementos, y esto es importante también que el juez de lo tenga, pueden conectarse, pero, como bien hablaba Robson de las conexiones, el elemento como tal no pierde su valor original. En arzones hay una situación distinta que nos va a profundizar Jonathan Corbett, pero en el caso de suelo, si el elemento vale C y yo lo conecto con un elemento que vale D, el C vale igual, el D vale igual, y lo que voy a recibir es un valor adicional por la conexión. No es que el elemento cambia de valor. ¿Cómo vamos a dar las conexiones acá en suelo? Si yo hago un elemento D o mayor, o sea, un D o un E, y lo conecto con un elemento B o C. Esto quiere decir que yo no puedo conectar ninguno con un elemento A. Si yo realizo un doble giro y medio atrás y realizo un mortal extendido al frente, el primero tiene un valor D, el otro tiene un valor B, ¿cuánto recibe por bonificación? 1 décima. Entonces lo que tenemos que ir registrando es que hay diferentes valores de conexión. Está también si hace un elemento D conectado con otro elemento D, ¿verdad? O mayor. Me van a dar 2 décimas. Esto quiere decir que si alguno alguna vez está calificando y da un valor de conexión de 3 décimas, está incorrecto. Solo puede dar 1 o 2 décimas, ¿verdad? ¿Cómo puedo dar bonificaciones? Bueno, se pueden dar bonificaciones en los 2 lados del elemento. Para que no se confundan qué significa en los 2 lados del elemento. Si el gimnasta hace un conjunto de elementos o una pasada de 3 elementos acrobáticos que están conectados, yo le puedo dar las 2 conexiones. Un ejemplo puede ser doble giro y medio atrás, que tiene valor D, conectado con un extendido al frente, que tiene un valor B, ahí tendría 1 décima de conexión. Y después de ese extendido al frente, rebota, es una conexión buena, imagínense, doble mortal al frente, que tiene un valor D, sería agrupado. Entonces él hizo un D, un B y un D, ¿verdad? Acá recibe, o en la primera, o en las 2 primeras elementos, recibe 1 décimo, y con el extendido y el doble mortal recibe otra décima de conexión. Entonces, a eso se refiere cuando dice que se pueden dar bonificaciones en los 2 lados. Ojo, para que estas bonificaciones de conexión valgan, los elementos que estén conectados tienen que estar dentro de los 8 mejores elementos que cuentan. Si, por ejemplo, el gimnasta realiza 9 elementos y parte de las conexiones es el 9º elemento y ese elemento tiene un valor P y yo no le doy valor porque
todos mis otros elementos valen C, por ejemplo, esa conexión no puede valer. ¿Cuándo yo no voy a dar la conexión? ¿Por qué? Aquí dice conexiones no permitidas o no reconocidas. Contrasaltos. El gimnasta no puede realizar conexiones que vayan en dirección opuesta. Por ejemplo, un doble giro atrás, rebote, doble mortal al frente, ¿verdad? Es por una cuestión de seguridad. Elementos simples con giro. Recuerden lo que significaba elementos simples, era que no era un doble mortal. Entonces, para que lo tengan claro, ¿podría conectar yo un doble giro y medio atrás, rebote, giro al frente? La respuesta es no, porque estoy conectando dos elementos simples con giro. Entonces, ¿puedo conectar elementos con giro? Sí, pero que no sean dos elementos con giro combinados. Podría conectar un doble giro y medio atrás con un doble mortal al frente con medio giro. Sí, aunque el doble mortal al frente tenga medio giro, porque no es un elemento simple, tiene un doble mortal. Espero que me sigan por ahí. Luego, conexiones con deducciones grandes. Por ejemplo, si el gimnasta tiene algún aterrizaje profundo, si tiene claramente una caída ya vimos que es un punto, entonces eventualmente si el gimnasta se cae, yo no le puedo otorgar el valor o no le puedo dar el valor de la conexión, ¿verdad? Si el gimnasta tiene un aterrizaje profundo, no se le puede dar el valor de la conexión tampoco. Acá tenemos algunas de los ejemplos. Voy a empezar con los buenos ejemplos y algunos ejemplos un poco distintos. Un doble giro y medio atrás y extendido al frente es un D más un B. Recuerden que recibía una décima de conexión. Y acá hago la especificación que elementos terminados al apoyo facial pueden recibir bonificación y la respuesta es sí. Un doble giro al frente, mortal y medio. Ahora aquí vienen otras que no pueden recibir bonificación. Esta primera no se le puede dar valor de conexión porque tiene conexión entre dos elementos de giros simples. Recuerdan que se había hablado de los aterrizajes profundos. Si el aterrizaje es profundo, tengo una falta grave y por lo tanto no tendría un valor de conexión. Lo voy a repetir una vez más por aquello de que la calidad del internet no haya sido buena. Este sí tiene valor de conexión o no. Ojo, por eso puse incluso el mismo gimnasta. A veces nos confundimos y cuando uno empieza, mi cabeza funciona como generando respuestas automáticas. Cuando yo empecé con lo de los giros simples, cada elemento que tenía giro, yo decía no puede conectar. Y este particularmente puede, aunque tenga giro, porque es un elemento con giro y uno sin giro. Y este otro, como bien vimos ahora, todos giros simples. Nada más como para hacer la salvedad y que les quede claro. Repeticiones especiales. Recuerdan que les había hablado un poco de lo que eran las repeticiones. Si el gimnasta hace el mismo elemento, a eso se le conoce como una repetición simple, porque es muy simple, ¿verdad? Si yo hago mortal adelante extendido y repito otro mortal adelante extendido, es muy evidente que es una repetición porque es el mismo elemento. Por eso se llama repetición simple. En ciertos aparatos se ponen las reglas de repeticiones especiales. ¿Para qué? Para limitar el uso excesivo de los mismos elementos o elementos de la misma familia o elementos que se parezcan. Esto para lograr dar variabilidad a las rutinas, en este caso de suelo. Entonces, el
gimnasta puede realizar máximo un elemento de fuerza, incluida la parada de manos de fuerza. Se consideran elementos de fuerza los elementos que están listados del 1.1 al 1.48. ¿Qué hago cuando esto lo dice el código? Digo, ok, ¿me lo aprendo? No, al menos yo de inmediato me voy a la tablita del código para ver cuáles son los elementos que están del 1.1 al 1.48. Vean que no dice del 1.1 y 1.48. Son todos aquellos elementos que estén del 1.1 hasta el 1.48. Con dos excepciones. El elemento 1.19, que es la parada de manos, y el 1.31, que es una parada de manos con giro o con un medio giro. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si el gimnasta hace dos elementos de fuerza consecutivos, yo solo le voy a valer uno. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál le valgo? Y lo puse en negrita abajo, se vale el elemento de mayor dificultad. ¿Y esto de dónde se lo sacó? Bueno, ustedes se van al artículo 7.4-8, o sea, la última partecita, el último inciso 8, y dice, en caso de repetición especial, le vamos a dar el elemento de mayor valor al gimnasta. ¿Ok? Entonces, solo puede realizar como máximo un elemento de fuerza. Les pongo un ejemplo. El gimnasta realiza desde split, subida a fuerza o suiza a parada de manos. Ese tiene un valor B. Luego hace una rodada adelante, ¿verdad? Y hace un endo roll, ¿verdad? Un rollo y hace otra suiza a fuerza con las piernas por dentro, llegando a parada de manos, que tiene un valor C. No le puedo contar los dos elementos según esta regla. ¿Y cuál de los dos le doy? Pues le doy el de mayor valor. En este caso le daría el de valor C. Ahora, aparte de máximo un elemento de fuerza, también dentro de repeticiones especiales, se podría realizar un máximo de un elemento tipo molino, flare o rusa. Esto también quiere decir, y van a encontrar muchos de los gimnastas que son muy buenos haciendo ejercicios tipo flare, que hacían un Google Adse, que esto es un flare a parada de manos, y también hacían un flare con spindle a parada de manos. Uno tiene un valor C, el otro tiene un valor D. ¿Cuál vale? El de mayor dificultad. Esto es importante que nos quede en la cabeza, porque a veces nos viene esa pregunta, ¿cuál le doy? ¿El que hizo primero, el que hizo después? No, le doy el que tiene mayor dificultad o mayor valor. Acá viene un ejemplo justo de lo que estoy hablando, de repeticiones especiales, ¿verdad? De momento, si son jueces que no tienen tanto nivel o son personas que no conocen nivel, de alto nivel de la gimnasia, no se preocupen por identificar el valor de los elementos en este momento. Lo que van a darse cuenta es que tiene dos elementos, ¿verdad? Del grupo 1, que son de molino. Entonces, el segundo elemento, como lo puse acá, no vale, está en rojo y no vale porque sería una repetición especial. Ahora, antes de seguir con este ejemplo, cuando yo empecé a ser juez, para mí eso podía ser el mismo elemento. ¿Dónde empieza un elemento y dónde termina otro? Aquí está el elemento. Si ustedes ya tienen el código en su mano, los invito a que se vayan al grupo 1 de suelo y busquen el elemento 100. Ese elemento tiene un valor D. ¿Cuál es ese elemento? Voy a irme para atrás. Es este flare con spindle, subiendo a parada de manos y bajando a flare. Ahí ya tiene el valor D. Después él hace otro flare, subiendo a parada de manos y baja a flare. Ese es este segundo elemento. Elemento del grupo 1, el número 81 de valor C. Entonces, en este caso, el segundo elemento no le doy valor. Y luego, y continúo con el video, él realiza un split del grupo 1 y luego una subida a fuerza también del grupo 1. ¿Estas dos pueden valer? Sí, porque si
ustedes se dan cuenta, el split, que es el elemento del grupo 1, el número 55, está fuera de esta regla. ¿De cuáles eran los que teníamos que ver acá? Del 1,1 al 1,48. Y el split es el 1,55. Quiere decir que le puedo dar valor a estos dos elementos del grupo 1, ¿verdad? Y de esta otra parte, entonces, de toda esta secuencia que están viendo, solo le podríamos dar SD. Ahora este otro elemento sería una repetición especial. El split, que tiene un valor A, se lo vamos a dar. Y la subida a fuerza, que tiene valor B, también se la vamos a dar. O sea, también le reconocemos el valor de dificultad. Hasta ahí, no sé si tienen consultas sobre el jurado D. No sé si hay algunas preguntas en el chat antes de pasar a información sobre el jurado E. Hay dos preguntas, Esteban, para que las respondamos. Tommy pregunta, si después de 2 laterales consecutivas el gimnasta va a piso y hace una rusa o un elemento y luego vuelve otra vez a una diagonal, ¿corta o tendría una deducción de 0,3? No se corta nunca. En el caso que estás poniendo, si usa 2 laterales, no hay ningún problema. Si usa Yo creo diagonales, que se refería a las diagonales. O sea, ok. de 2 A diagonales, luego Súper, rusa y súper. luego A diferencia de otros aparatos como anillas, que vamos a ver que corta, aquí no hay que cortar nada. No puedo usar la misma diagonal, aunque haga cualquier elemento en el medio. Tengo que sí o sí usar una línea lateral. Entonces, en este ejemplo que están preguntando, si hace 2 diagonales, va al suelo, hace una rusa y luego vuelve a usar la misma diagonal, aplico la deducción neutral de 3 décimas. Gracias, Juanca, por la pregunta. Vale, la otra pregunta, como ahora los medio giros no hacen parte del grupo de los simples, ¿esto significa que se podría conectar medio giro con giro extendido? No, esa fue una pregunta que realicé, pero nunca, porque siguen siendo giros simples. Y la regla lo que dice, aunque estén en grupos distintos, la regla lo que dice es que no puedes tener valores de conexión entre elementos de giro simple. No te dice entre elementos del grupo 2 y el grupo 4, o entre elementos del grupo 3 y grupo 4. Y aquí es donde tenemos que configurar nuestra cabeza para el entendimiento correcto de las reglas. Cuando dice no elemento de conexión en elementos de giro simple, no importa en qué grupo estén. ¿Sí? Vale, Esa señal. también, Esteban, que hay rutinas que simplemente por ajustar la estructura, pues hacen conexiones, aunque no tengan una bonificación por esa conexión. Puede hacerlo, mejor dicho, pero lo que no tendrá será un valor de conexión, porque son los dos giros, ¿vale? Exacto, exacto. Gracias, Juanca, por esa aclaración. Por ejemplo, en el video del gimnasta vestido de azul, que es Bartolini, un gimnasta italiano, él cuando realiza el elemento o los elementos conectados de giros simples, no hay ninguna penalización, se pueden realizar. Lo que no va a recibir es el valor de conexión, ¿sí? Como bien dice Juan Carlos, muchas veces lo que lo hacen los entrenadores, aunque saben que no van a recibir un valor extra, es para poder optimizar el uso de la diagonal, ¿verdad? Que esa línea tenga más valor o aprovechamiento, porque recuerden que toda la rutina también se tiene que realizar en 70 segundos, ¿verdad? Entonces, se puede realizar, no hay penalidad por realizarlo, pero tampoco habría un valor de conexión. ¿Hay alguna otra consulta, Juanca, por ahí con respecto a jurado D? Ahorita vamos a empezar con la parte del jurado E. Sí, acá señor. Tommy Ramos, al que saludamos, gran gimnasta, hace una consulta. Si después de 2 laterales consecutivas, el gimnasta va al piso Ya, Mauri, y hace esa la la leyó rusa. Juanca ahora. Ya la Ok. leímos, pero también aclaramos que yo creo que Tommy se refería a 2 diagonales, ¿sí? Porque obviamente las laterales no tienen problema, entonces lo aclaramos con este análisis. Si después de 2 diagonales consecutivas se hace otro elemento para tratar de cortar, no se corta, sino que debe necesariamente luego partir hacia una lateral. Perfecto. Listo. Entonces, Tommy, igual, en todo caso, si la pregunta estuvo planteada sobre las 2 laterales, siendo 2 laterales, no tienen ningún problema. En cambio, siendo 2 diagonales, sí tendrías que irte a una línea lateral para que no te aplique esa deducción. Entonces, la conclusión es ningún elemento, por más
restricción en la utilización del suelo. Vale, no tenemos más preguntas por ahora. Perfecto, pasamos ahora a la información sobre el jurado E. Acá viene la tabla que bien explicó Robson. Robson presentó las tablas generales. Y ojo, como toda tabla general, todo lo general engloba lo específico. No quiere decir que porque acá no esté una deducción, no se la vamos a aplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en la general todos los aparatos sabemos que, por ejemplo, si el gimnasta realiza un mortal con las piernas separadas, le vamos a aplicar la misma deducción en cualquier aparato. Por eso no viene especificado en suelo. ¿En suelo qué especifica? Los aterrizajes con piernas separadas, por ejemplo, ¿verdad? Y esto lo hacen por cuestiones de optimizar el uso del código. Ustedes se tienen que aprender las deducciones generales que siempre van a englobar todos los aparatos. Y en cada aparato hay especificaciones de características o deducciones que se presentan solo en el aparato, por ejemplo, en este caso de piso, pero por las características específicas de este aparato. Por ejemplo, altura insuficiente en los elementos acrobáticos, falta de flexibilidad en los elementos estáticos. Aquí vamos viendo cuánto se le quita a cada uno. Ojo, no las voy a explicar porque más adelante voy a ir viendo videos específicos de cada una de estas, pero para que ustedes vean. Pausa de más de 2 segundos antes de los elementos acrobáticos. Esta es importante que la entiendan dónde o cuándo. El gimnasta no puede pararse antes de cualquier línea acrobática más de 2 segundos. Recepciones momentáneas o incontroladas. Igual hay ciertos videos ahora que vamos a ver que les van a explicar más. Pasos o transiciones simples para llegar a la esquina. Y cuando habla de pasos simples, son todos aquellos pasos que no tengan o un pase coreográfico, o sea, un salto gimnástico, o que no tenga 180 grados de giro. O sea, un pasito hacia la esquina, ya sea lateral o ya sea para atrás, ¿verdad? Si tiene algún pase coreográfico, por ejemplo, si el gimnasta está a la par de la esquina, levanta su pierna hasta la par del hombro y llega y se para en la esquina, no hay deducción. Pero por eso dice pasos simples. Luego, saltar a la recepción frontal después de un mortal, 5 décimas. Esto ya no se ve tan frecuente. Yo no sé, los que llevan un poco más de tiempo, que les gusta ver gimnasia, hace unos 3 ciclos atrás, era súper usual que el gimnasta realizara un elemento acrobático, rebotaba, ¡pum!, y caía en planchita. Por una cuestión de seguridad de los gimnastas, pues se pone esta deducción, ¿verdad? Habrá quien lo haga todavía, pero sabe que va a recibir una penalización de 5 décimas. No sé quién lo haría sabiendo que va a tener una penalización, pero siempre encontramos alguien o que no leyó esta partecita de la regla o que se le ocurrió y se lo puso a su gimnasta. Luego, desviación del plano de movimiento. Esto es una deducción que los jueces con más antigüedad y los jueces con más experiencia la quitábamos, pero no estaba especificada en el aparato de piso. Esto quiere decir los ejes y los planos de movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, un giro debería ser sobre el eje transversal, la rotación, y el giro debería ser sobre el eje longitudinal. Todo lo que se salga de este plano de movimiento va a tener una deducción de 1 o 3 décimas, ¿verdad? Entonces, se supone que la plancha debería verse de cabeza, por ejemplo, el gimnasta girando y volviendo a caer. Hay algunos que los vemos como en diagonal, por decirlo así, para que entendamos un poco esta. Aquí es donde aplicamos esta desviación del plano del movimiento. Acá viene lo que les especificábamos de las recepciones. El gimnasta no puede recibir o recepcionar con los pies separados si esta separación es de aproximadamente 10 centímetros, ¿verdad? Aquí lo dice, si los pies se separan más de 10 centímetros, se penaliza con 1 décima. Esto quiere decir que si el gimnasta tiene los pies separados, como en esta imagen de la derecha, pero que no hayan 10 centímetros o más, no va a tener ninguna deducción siempre y cuando el gimnasta junte sus talones después. Esto era lo que veíamos normalmente. Esto salió en un newsletter el año pasado, el antepasado. Esto quiere decir que antes los gimnastas, yo no sé si ustedes recuerdan y verán videos, que caen con las piernas muy separadas y con solo juntar los talones creían que no tenían la deducción. Bueno, después de este newsletter, si tiene las piernas más de 10 centímetros, pero no más del ancho de los hombros, le quitamos 1 décima. Y si tiene las piernas separadas a más del ancho de los hombros, le quitamos 3 décimas.
Aquí vienen unos ejemplos. Esteban, Sí, em português, posso? dale. Bem, o que o Esteban acabou de falar agora é que o ginasta pode chegar numa linha acrobática até 10 centímetros com as pernas separadas, mas ele tem que juntar os calcanhares. Se não juntar os calcanhares, tem uma dedução de 0,10. Isso não quer dizer que se o ginasta fizer, por exemplo, um mortal com a perna separada, ele não receba, até 10 centímetros, ele não receba a dedução. Recebe por dedução, por pernas separadas nos mortais, ou nos duplos mortais, mas por segurança, tem o limite de 10 centímetros para o ginasta chegar, aterrissar, mas ele tem que juntar os calcanhares. Ok? Se mais de 10 centímetros, tem uma outra dedução. E se o ginasta chegar com a perna separada mais que a largura dos ombros, também tem uma dedução de 0,3. Ok? Gracias, Esteban. A ti, Robson. ¿Se vieron bien los videos o los repito, Juanca? Se ve bien, Esteban, se vieron bien. Perfecto. Ok. Entonces, seguimos por acá. Hay otra cosa importante que lo decía en las tablas generales. Como bien les dije, en las tablas generales no podemos decir, bueno, yo estoy en piso, no aplico lo que está allá arriba. Al revés, todo lo que está allá arriba extrapola a todos los aparatos y en cada aparato tenemos deducciones específicas. Las posiciones del cuerpo, recuerden que pueden ser agrupadas, pike o carpado o extendido. Si el gimnasta pretende realizar una posición agrupada, debe marcar claramente el agrupar su cuerpo. Pasa con frecuencia en los elementos con giro adelante, cuando hace un extendido adelante con giro y un agrupado adelante con giro. Casi no cierran su cuerpo. Y los entrenadores a veces se quejan o preguntan de por qué no se les da la conexión o por qué le quitaron tanto. Y es que estos pequeños detalles diferencian a los gimnastas del que logra hacer un mortal agrupado con giro, que sea realmente agrupado, del que solo flexiona sus piernas. Flexionar las piernas no convierte un elemento en ser agrupado. Voy a poner acá un ejemplo muy gráfico que pueda ayudarnos a entenderlo mejor.
estaba justamente el ejemplo del mortal adelante agrupado del que hablaba, que es de los más comunes de tener deducción, ya sea de 1 o 3 décimas, porque suelen agruparse poco los gimnastas. Entonces, realmente esta es una de las deducciones que diferencia a los gimnastas que ejecutan de una manera muy proligia o detallada, definiendo las posiciones, de aquellos que no cierran tanto el cuerpo cuando el elemento es carpado o que no extienden tanto el cuerpo cuando el elemento es extendido y así sucesivamente. Ahora, este es un elemento específico, este elemento lo pueden encontrar en el código, que es una rodada adelante con subida parada de manos. Este elemento, particularmente este elemento, tiene que ser con las piernas juntas. ¿Por qué hago esta como especificación? Para que no se confundan y no crean que cuando se haga una subida a fuerza siempre tiene que ser con piernas juntas. Es solo este elemento, porque así viene especificado, ¿ok? Si separa las piernas, porque algunos gimnastas las separaban, se le va a hacer una deducción de 3 décimas. Es este elemento del que estamos hablando y esta apertura tiene una deducción de 3 décimas. Por eso aclaré solo este elemento. Si el gimnasta realiza una V y sube a parada de manos, sí es permitido separar las piernas. Y acá viene la manera correcta de ejecutarla. Sin esta deducción de 3 décimas por apertura atípica. Cuando encuentren esta deducción de apertura atípica es justamente esto, abrir las piernas cuando no es permitido. Ahora vemos acá un poco lo que es las recepciones bajas. Robson lo había puesto también dentro de la parte general porque aplica para los aterrizajes, pero en suelo se ve particularmente bastante más. Se define una recepción baja cuando las caderas se encuentran por debajo de las rodillas, la que se penalizará con 5 décimas por falta técnica. Acá lo encuentran en el artículo 9.4 como otras faltas técnicas. Y esta especificación que estoy poniendo acá salió en un newsletter, o sea que era como una aclaratoria de cuándo es una recepción baja. En esta imagen lo podemos ver claramente que la cadera está por debajo de la línea de las rodillas y acá vamos a ver unos ejemplos en video. Hay unos que son bastante evidentes como estos, pero hay otros que yo los invito ahorita que estos videos que estemos viendo, ustedes me dicen, ¿le quito o no le quito? No sabemos si este tiene o no tiene deducción. Díganselo o respóndanselo ustedes en su cabeza. Claramente, a la velocidad normal no se aprecia esta cuclilla tan profunda como la podemos ver ahora, ¿cierto? Entonces, es importante que inviertan horas de práctica para que su ojo se entrene y lograr ver estos detalles. Como les digo, hay algunos ejemplos que son mucho más fáciles de identificar esta cuclilla profunda que otros, como el ejemplo anterior, en el que no se veía tan a simple vista las 5 décimas. Ahora, tiempo de mantenimiento de los elementos no acrobáticos, ¿verdad? Todos los elementos de fuerza deberían mantenerse 2 segundos. Acá viene esta deducción y está también en las tablas generales. Todos los elementos de fuerza que no se mantengan 2 segundos, le voy a quitar 3 décimas. Si del todo no para o no vamos a tener un reconocimiento, le va a quitar 5 décimas. Esto quiere decir que si el gimnasta llega, junta sus pies y rueda, le quito 5 décimas como jurado E, como ejecución. Y el jurado D, o sea, el jurado de dificultad, no le va a dar valor al elemento. Si aguanta un poquito, o sea, si ustedes dicen mantuvo un segundo, quito 3 décimas. No importa si es un segundo y medio, no importa si es un segundo y 3 cuartos. ¿Por qué?
porque no tenemos la capacidad en nuestro cerebro de ver las milésimas de segundo. Entonces, si hay una mantención, pero no la suficiente para hacer 2 segundos, hay una penalidad de 3 décimas. Si del todo no hubo un detenimiento del elemento, 5 décimas. Acá vemos ejemplos. Hay unos como este segundo en la rodada que eventualmente se irán sin deducción porque en la cabeza esos 20 milésimas nos cuesta identificarla. O este, por ejemplo. Que estuviera tomando los tiempos, este último gimnasta se hubiera ido con 3 décimas de deducción, ¿cierto? Pasa en el tiempo real que yo, por ejemplo, en una competencia, este gimnasta lo hubiera visto y no le hago esa deducción porque mi cabeza de verdad que no tiene la capacidad de quitar esas 5 milésimas. Y recuerden que nosotros también siempre calificamos en beneficio del gimnasta. Si nosotros decimos, uy, casi 2, pero está muy pasado, pues eventualmente no le quitamos las 3 décimas. Hay otras que son mucho más sencillas, que ya cuando es un segundo y tanto, podemos saber que no mantuvo. Ahora viene un pequeño diagrama de cómo queremos que se vea específicamente el mana. Porque a veces pasa que los gimnastas se ven en esta línea, ¿cierto? Entonces, completamente las piernas en la horizontal para que sea un mana sin ninguna deducción. Y los grados siempre se calculan en la dirección de las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, la desviación va de acá, si nosotros necesitábamos que nuestras piernas lleguen hasta esta línea que era la horizontal, la desviación la vamos a tomar en esta dirección, ¿ok? No con la cadera para esta dirección, sino al revés, de la posición final perfecta hacia allá, para que sepamos cómo deberíamos tomarla. En este caso, 1/10, porque ven, si se dan cuenta, son 30 grados lo que tiene ahí. Recuerden, y aquí puse la tabla de desviación, entre 0 y 15 grados le quitaríamos solo 1/10, entre 15 y 30 le quitamos 3 décimas, y más de 30, por eso este solo tiene 3 décimas, ¿verdad? Le vamos a quitar las 3 décimas. V, y ojo, acá si él baja de aquí, pues eventualmente probablemente se va a convertir en una V, ¿verdad? Eventualmente también, esta es la posición final perfecta de una V y aquí lo podemos ver más claramente. Por si alguien tenía duda, y justo esto era lo que les decía, de empezar a buscar videos con posiciones finales perfectas, para saber cuando algo se desvíe de ahí, si le quito o no le quito. Si se dan cuenta, ahí vemos la diferencia con respecto al gimnasta anterior y que sus piernas no están completamente en la horizontal. Ahora recuerdan que había una deducción que decía pausas antes de las acrobacias y pasos simples a la esquina. En el caso de las pausas, no se permiten pausas de más de 2 segundos y los movimientos simples de brazos se incluyen como pausa. Si el gimnasta está parado en la esquina y mueve sus brazos y no se ha movido o no ha salido a hacer su otra acrobacia,
cuenta como parte de la pausa, o sea, le aplicaríamos una décima de deducción. Y acá, hablando de los pasos simples, realiza coreografía, pero vean el pasito que da después. Entonces, cuidado con eso. Hay unos que hacen pasos simples muy evidentes, por ejemplo, se paran cerca de la esquina y dan un paso atrás. Esos son muy fáciles de ver. Los que pueden confundir un poco de pasos simples es como este, porque él realiza 180, pero vean que después da un pasito extra. Ahora, otra de las deducciones que es falta de extensión en la preparación para la recepción. Un gimnasta no cae parado de casualidad, porque por gravedad siempre vamos a caer en el piso, pero no porque los pies o no porque el piso encuentre los pies debería caer parado. El gimnasta en una técnica perfecta debería tener amplitud suficiente para preparar su cuerpo y caer en una buena recepción. Acá vemos algunos ejemplos. ¿Se dan cuenta cómo prepara su cuerpo para la recepción? Abre sus brazos, tiene toda una preparación para un aterrizaje perfecto. ¿Le dicen, tiene preparación para la recepción o no? Claramente, ¿verdad? Una buena preparación para la recepción. Y a veces pasa que vemos una línea acrobática como esta y solo le quitamos el paso. ¿Pero por qué cae corto? Porque tiene una falta de preparación para la recepción y en este caso también tiene insuficiencia de giro. Más adelante vamos a ver los elementos o las deducciones por insuficiencia de giro. Ahí hay otra deducción que es la insuficiencia de giro, pero más adelante lo vamos a ver. Ahorita solo nos estamos enfocando en la falta de preparación para la recepción. Aplica tanto para acrobacias atrás como para acrobacias adelante. Ojo, estas 3 décimas es por la falta de preparación, no por la cuclilla profunda, ¿verdad? Acá viene la tabla de giros incompletos. ¿Cuánto le quitamos? Si está entre 1 y 30 grados, le vamos a quitar una décima. Si el gimnasta está corto entre 30 y 60 grados, 3 décimas. Y entre 60 y 90, hasta 5 décimas. Ya más de 90, le vamos a quitar igualmente 5 décimas y el no reconocimiento del elemento. En muchos casos, por ejemplo, en un doble giro y medio atrás que tenga 90 grados o menos, podría convertirse en un doble giro. ¿Qué puede pasar o qué problemática nos podría traer esto? Que se convierta en una repetición simple. Si el gimnasta ya había realizado un doble giro y después realiza un doble giro y medio con una deducción de 5 décimas porque le faltan 90 o más grados de giro, va a tener una repetición. Acá lo pueden ver de manera gráfica y vamos a ver unos videos. Hay que entrenar la vista porque a simple vista cuesta ver dónde rebotó, ¿verdad? Pero ahí tiene 3 décimas por falta de giro. ¿Qué dice?
¿Tuvo o no tuvo deducción por falta de giro? Recuerden que lo que tenemos que prestar atención es dónde rebotan sus pies. Porque a ver, sí, vayan prestando atención a sus pies para que vayan identificando cuándo tiene deducción por falta de giro y cuándo no. Ahí debería estar sus pies mirando completamente hacia la diagonal a la que se dirige. Ese es bastante más evidente si prestaron atención a los pies. ¿Ok? Recepción incontrolada y momentánea. El gimnasta debe mostrar control en su aterrizaje antes de continuar su rutina. Se debe prestar atención a las transiciones de la esquina. O sea que el gimnasta debe realizar su acrobacia, notar un control antes de dar los pasos hacia otro ejercicio. Acá es claramente un muy buen ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es una recepción incontrolada. Le quitamos las 3/10 de la recepción incontrolada, aparte de las 3/10 del paso. Recuerden que un mismo elemento puede tener varias faltas técnicas. ¿Ok? Y vemos este otro video explicando lo mismo. A eso se refiere a transiciones de la esquina. La recepción como tal no tiene pasos grandes, por ejemplo, pero si se dan cuenta, de una vez da el paso y se va para la esquina, ¿verdad? Entonces, después de toda esta presentación que ustedes dicen, qué bonito, qué montón de videos, ¿realmente qué hago como juez? ¿Cómo escribo la rutina? Hasta ahora no me han dicho cómo puedo colectar una rutina. Bueno, pasa el gimnasta, y este es el checklist que les estaba diciendo, el gimnasta pasa y nosotros empezamos a escribir la rutina mediante la simbología. Recuerden que cada elemento tiene un símbolo, ¿verdad? Entonces, básicamente cada vez que el gimnasta realiza un elemento, nosotros escribimos el símbolo de toda la rutina en tiempo real. Después de esto, seleccionamos los 8 mejores elementos. Después de que ya tenemos esto, revisamos si hay repeticiones simples o repeticiones especiales, porque a veces pasa que tomamos los mejores elementos y está la regla de repetición especial. No, entonces no vale. Después, verificar el cumplimiento de los 4 grupos, y es importante recordar que no se pueden tener más de 4 elementos del mismo grupo. Ahora, si el grupo se cumple con dificultad A, B o C, recuerden que se otorga 3/10.
Esto no significa que la A, la B o la C valgan 3 décimas. La A o el elemento A vale 1 décima. El elemento B, 2 décimas. El C y así sucesivamente. Pero el cumplimiento, como bien dijo César, es independiente. Una cosa es el elemento y otra cosa es qué grupo cumple. Si cumple con un A, un B o un C, 3 décimas. O bien, si cumple con un D o mayor, 5 décimas. Ya revisé hasta ahí, vamos bien. Luego reviso si tuvo stick landing, o sea, si cayó clavado, si no se movió, si plantó, depende del país en el que estemos, todos le decimos diferente. Luego, verificar si se cumplen los requisitos. ¿Se acuerdan que había unos requisitos que no son grupos, verdad? Los grupos son los 4 grupos de elementos que ya conocemos. Elementos no acrobáticos, elementos acrobáticos adelante, elementos acrobáticos atrás y elementos de giros simples, ¿verdad? Adelante o atrás, con más de un giro. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, nos pedían tener un elemento de balance, ¿se acuerdan? Un elemento de doble mortal como salida para seniors. En caso de que no lo tenga, aplico la deducción neutral. ¿De cuánto era esa deducción neutral? 3 décimas. Luego, verificar si no hay deducciones neutrales, aparte de las que ya mencionamos de los requisitos. ¿Como cuál? Usar la misma diagonal 2 veces, más de 2 veces consecutivas, o bien si el juez de línea o el juez de tiempo me envió una deducción por alguna falta respecto a la línea o al tiempo. Entonces, básicamente, revisamos estas 7 cositas antes de poder dar nuestra nota D. Pregunta, ¿las deducciones neutrales de dónde se quitan? Se quitan de la nota final. Entonces, mi nota D básicamente va a llegar hasta el punto 5, ¿verdad? Hasta el punto 5, yo como juez D ya tengo mi nota de valor de dificultad. Ya una vez que hagamos nota D más nota E, también incluyo esas otras dos que son las deducciones neutrales. Ahora sí, vamos a practicar un poco. Si alguno sabe escribir la rutina en símbolos perfecto, si alguno quiere intentarlo, también bienvenido sea. O si no, al menos identifiquemos los elementos que realiza. Entonces, básicamente esto es lo que pasa. El gimnasta llega, nos saluda y nosotros tenemos que empezar a colectar los valores de dificultad que tiene. Un doble mortal adelante agrupado que tiene un valor D y es del grupo 2. Un giro al frente que es de valor C y es del grupo 4. Y un extendido al frente del grupo 2 que tiene valor B. Un doble giro al frente del grupo 4 que tiene un valor D. Un extendido atrás que tiene valor B y es del grupo 3. Entonces, básicamente esto es lo que vamos escribiendo. Yo se los estoy diciendo. Un giro y medio y un medio giro. El giro y medio es del grupo 4 y el medio giro es del grupo 2, porque es solo medio giro. Ahora viene una triple rusa que es de valor C del grupo 1, una subida a fuerza de valor B también del grupo 1. Hasta el momento no hemos identificado ninguna repetición especial. Y la salida de doble giro y medio atrás, que es del grupo 4. Y básicamente, en lo que el gimnasta iba haciendo la rutina, yo iba escribiendo esto mismo que ustedes están viendo acá. El doble mortal, arriba, lo que ustedes ven arriba, en números romanos, son los grupos. ¿A qué grupo pertenece cada uno de estos elementos? Acá la rutina completa. Él hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. ¿Cuántos le tenemos que contar? Los 8 mejores, ¿verdad? Abajo van a encontrar el valor de cada elemento. Los que están en rojo no tienen valor por diferentes razones o porque son más de los 8 elementos, ¿verdad? En este caso es porque solo contamos los 8 mejores. Y ustedes dirían, ¿por qué le contó esta B y no le contó esta B? ¿Es indiferente si tiene el mismo valor? Sí,
Pero ¿qué tenemos que cuidar? ¿Cuántos elementos? Revisen acá. Tiene el gimnasta del grupo 2. Solo este, ¿verdad? Entonces, si yo tacho esta B y más bien le doy esta, el gimnasta se quedaría sin un grupo. Entonces, este cálculo lo hacemos en beneficio de que el gimnasta cumpla, siempre y cuando el elemento esté dentro de los 8 mejores. Robson puso un ejemplo muy bueno, que por ejemplo, si este elemento hubiera sido una A, el gimnasta se queda sin acrobacias adelante, o el grupo de adelante, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que tomamos. Venimos acá, antes yo solo hacía esto de la derecha. Yo, juez Esteban, solo llegaba y decía 2B, 4 décimas, 3C, ¿verdad? Acuérdense que la B tiene un valor de 2 décimas. 2 por 2, 4. La C, ¿cuánto valía? 3 décimas. Entonces, 3 por 3, 9. La D vale 4, 3 por 4, 12. Esto me da un valor de dificultad de 2.5, la sumatoria de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué más teníamos que sumarle? Los grupos de elementos. Ojo, esta tablita yo no la hacía. Es una metodología que estoy intentando integrar en mi cabeza, porque recuerden que si cumple con una A, un B o un C, solo le doy 3 décimas, ¿verdad? Entonces nos vamos al grupo 1. El grupo 1, ¿con qué lo cumplió? Con una C. Ay, pues pucha, ¿cuánto le doy? ¿Por qué le diste 5 décimas? Porque recuerden que el grupo 1 es indiferente con qué cumpla. En todos los aparatos, el grupo 1 se puede cumplir, aunque sea con una A. En este caso la cumplió con una C. Entonces le doy 5 décimas. El grupo 2, ¿con qué lo cumplió? Con una B. Le doy 3 décimas. Acá, ¿con qué lo cumplió? Solo este elemento es del grupo 3 y es un B. Y por lo tanto, entonces también solo le doy 3 décimas del grupo. Y la salida, que es del grupo, la salida no, del grupo 4, que fue el último elemento que hizo, que no es indiferente si es la salida o no, porque vean que tiene otros elementos del grupo 4. Acá, por ejemplo, cumplió con este D. Acá tiene también este D. Acá tiene este C. Entonces no es solo el último elemento, sino el elemento de mayor valor con el que haya cumplido el grupo. En este caso tiene la particularidad de que tiene varios elementos del grupo 4 de valor D. Entonces le doy 5 décimas para un total de 1.6. Entonces, al valor de dificultad le sumo los grupos de elementos, voy y reviso. ¿Se acuerdan del checklist que teníamos atrás? No tiene valores de conexión, no tiene stick landing y por lo tanto la nota D estaría como 4.1. Ahora, ¿se acuerdan mi punto número 6 y mi punto número 7 del checklist? Ir a revisar si tiene los requisitos o bien si tiene alguna deducción neutral. Este gimnasta particularmente no tiene elemento de balance en un pie, por eso le quito 3 décimas. Tampoco tiene doble mortal de salida, por eso le quito 3 décimas. Y ojo que especifica que es de salida, porque si se dan cuenta, el primer elemento fue un doble mortal al frente. Pero este elemento tendría que haber estado acá al final para que valga o no tenga esta deducción, ¿cierto? Y este gimnasta utilizó la misma diagonal más de 2 veces consecutivas. Por lo tanto, tiene 9 décimas de deducción neutral. O sea, esto se restaría de la nota final. Ahora, para terminar, si nosotros, esto anterior que hicimos es si estamos sentados como jurado D, o sea, de jurado de dificultad. Si nosotros somos jurado E, también tenemos que anotar todas las faltas, errores técnicos y estéticos de la rutina en tiempo real. Yo les recomiendo que si están empezando, no intenten escribir los símbolos, el grupo y el valor y además quitarles. Son demasiadas cosas. Eventualmente empiecen identificando las faltas, aunque no escriban las simbologías y solo están practicando como jurado E. Ya conforme vayan teniendo más experiencia, podrían escribir el símbolo y la deducción. También es importante, jueces, conservar los papeles de anotación. Aunque la competencia haya terminado, ustedes no los votan. Ustedes, si yo tengo una consulta para con su nota, ustedes deberían tener la capacidad de decirme cuál fue la deducción que le hicieron al gimnasta que yo le estoy solicitando. Por lo tanto, sus hojas de anotación deben ser ordenadas, deben tener el nombre o el número del gimnasta que pasó. Y por último viene esta práctica de jurado de ejecución,
preparación de pierna, tiros incompletos, pasos, falta de preparación para la recepción, aterrizajes incontrolados, si hay o no pasos simples a la esquina, si dura más de 2 segundos en las esquinas, si no define las posiciones del cuerpo. Suenan muchas cosas, pero con la práctica se va haciendo más sencillo conforme voy anotando. ¿Qué voy escribiendo conforme va pasando la rutina? Yo le quito 1, le quito 3 o le quito 5. Otra recomendación, yo no uso 0.1, es demasiado largo para quitar, yo nada más pongo 1, pongo 3 o pongo 5. Lo que sí diferencio es cuando les quito un punto. Cuando quitábamos un punto con caída. Y yo lo que hago es hacer un número 1 y un círculo. Eso para mí lo diferencia de cuando le quito una décima. Sí es importante que tengan claro esa diferenciación para que no vayan a cometer el error de no quitarles el punto, porque claramente tendrían una gran diferencia con respecto a los otros jueces. Vamos a ver si alguno pudo anotar o no. Las deducciones de este gimnasta están en un rango, entre más sean las deducciones, el rango es más grande, ¿verdad? Entonces, en este caso hay un rango de 6 décimas más o menos, entre 1.9 y 2.5. Si alguno escribió, hizo la práctica o intentó ver cuánto le quitaba con lo que ha aprendido hasta ahora, que no es necesario que ya sepan, pero por lo menos entienden, acá está el rango. Y acá viene el video, el mismo video, de dónde le quitamos. Nadie le vaya a quitar al principio por durar más de 2 segundos en la esquina, porque recuerden que el ejercicio empieza hasta que mueve los pies, ¿verdad? Y esa sería la presentación del aparato de suero. Muchísimas gracias a todos por su atención. No sé si tienen alguna consulta o si Juanca me puede decir si hay algunas preguntas para responderlas antes de irnos al receso y que pasen con caballo con arzones. Sí, Juanca, porfa. Tenemos, a ver, comienza con un doble adelante grupo 2, pero en los grupos se le adjudicó un elemento B del grupo 2, o sea, le dio 0.3 del grupo en vez de 0.5, pues hizo una D del grupo 2. Muy complejo. Si hace una D del grupo 2, tiene 5 décimas, aunque después realice una B. O sea, se toma el elemento de mayor dificultad, ¿cierto? ¿Es así la pregunta, Juanca? Yo creo que sí, como lo dices, hay dos diferencias, una que es cronológica y hay otra que es tomando el mayor valor. En este caso, cuando tenemos un elemento de mayor valor es el que se tiene en cuenta primero. Cuando Esteban arrancó es muy chévere como la didáctica porque tú tienes como un checklist y si vas en ese orden, ya después hay decisiones que no tienes que tomar, sino que automáticamente se salen por default. Entonces, si seguimos ese orden, primero evaluar lo que hace, luego mirar cuál es el valor, los grupos, luego, perdón, el valor, los grupos, pues al final llega un momento donde descartas. Y porque sí pasa, o por lo menos hasta el ciclo que teníamos, es que
uno tiene que decidir entre si toma un elemento de menor valor para cumplir un grupo y esto no se puede. Siempre prima el valor. Y esto, digamos, el sentido de esto es propender para que los gimnastas pues no se queden cumpliendo con elementos básicos, sino que ellos mismos se esfuercen para hacer ejercicios de mayor valor. Si tienen en cuenta el grupo 1 de todos los grupos, pues son grupos que son un poco más complejos, de elementos poco comunes, y por eso se da la regla o la opción de que allí se cumpla con un A. Entonces, es como el AMFIC hace que evolucione la gimnasia. Así es. ¿Cuál es la otra pregunta, Juanca? Ok, para el elemento del grupo 2, para que el elemento del grupo 2 tenga un valor de 0,5 de grupo, tiene que hacerlo de salida. No. Tiene que hacerlo en cualquier parte de la rutina y que tenga un valor de D o superior. Lo que tiene que tener de salida para no tener una deducción es un elemento de doble mortal. Y acuérdense que eso puede ser del grupo 2 o del grupo 3. Pregunta de Movement. ¿Todas las reglas se aplican desde que los gimnastas son niños? Pues ahí podríamos responder que obviamente hay diferentes categorías, pero en el caso de la ejecución es lo que sí es global. De resto, los reglamentos son diferentes, previendo obviamente que lo que se conocen como niveles o como age group, o bueno, con diferentes países tienen diferentes categorías, pues obviamente en lo que es comunes son las deducciones. Incluso hay otros en las que las deducciones también cambian, pero el fundamento de todo esto es que todas estas categorías se preparan para que algún día sean categorías de alto nivel. Entonces, pues hay que conocer el código y ver todas las reglas desde un principio. ¿Cuál otra, Juanca? Pero, Ramiro, pero tenía un doble mortal al inicio y no lo sumó como grupo 2, le dio una B del grupo 2. Bueno, yo no recuerdo de qué esquema está en particular. Ahora vamos a revisar, claro. Sí, pero lo que hay que entender es que obviamente hay varios grupos, en particular los grupos 2 y 3, que son los más comunes. Como se dan cuenta, el grupo 1 es menos común por el tipo de elementos, pero entre el 2 y el 3 es donde más se cumplen. Entonces, puede que yo tenga un elemento de valor B o de valor C o de valor D, y obviamente todos ellos entrarán y, por supuesto, el de mayor valor es el que cuenta para que cumpla el grupo de elementos. ¿Sí está así? Sí. Sí. Vale. Sí. Hemos... Se me permite, Juanca, Esteban, Sí. revisen la primera rutina y después pasamos nuevamente. Esta fue que creó la duda. Dale. En cuanto Jonathan hace acciones, revisemos y en el final nuevamente colocamos. Ok. Tranquilo. Perfecto. ¿Otra amigos, pregunta? No, hay varias que son como normales, podemos irlas respondiendo mientras que ya arranca Jonathan, y si al final pues hay alguna específica la repetimos o la revisamos bien. Ok. Perfecto. Espero que hayan entendido del funcionamiento de suelo. Al final, como les dije, es bastante más de práctica, de estar entendiendo. Ahora van con un aparato bastante más fácil, que es caballo con arzones, entonces todo va a estar muy tranquilo, que la presentación de John está bastante clara. Ojo, arzones tiene la misma particularidad, mucha práctica, muchos videos. Ok, muchas gracias, Esteban. Yo gustaría solicitar ahora que todos abran las cámaras para que podamos sacar una foto. ¿Eso, Valeria? Isso. Só um minuto. ¿Tú cómo andas? Ok. Deixa eu tirar o... Ok. 1, 2. Ok. Ya. ¿Ya? Sí. Vamos Ok. a ver. ¿Más algunas? Sí, espera que vou